Hola, ¿qué tal, Ricardo? Qué gusto que estés con nosotros nuevamente en este espacio. Recordar que estamos platicando sobre temas empresariales y hoy vamos a abordar un tema que a mí me parece sumamente relevante, sobre todo por qué es el patrimonio de la empresa y el patrimonio particular, en este caso los empresarios. Y entonces, derivado de tu expertise, de tu experiencia también como asesor fiscal, como asesor también en evaluación de intangibles, en el tema de la venta de acciones. Entonces, a mí me gustaría que pudiésemos platicar eso para que nuestros amigos que nos ven puedan tener mayor claridad respecto de la importancia de cómo se integra el patrimonio de la empresa, el patrimonio particular. Correcto. Y también lo más importante, ¿no? Que es cuidarlo, cómo se puede proteger. ¿Cómo protegerlo? Así, entonces, bajo este contexto, platícanos un tema de... ¿Es lo mismo el patrimonio de una empresa al patrimonio personal o estamos hablando de espectros diferentes? Qué buena pregunta. Gracias por la invitación. Como siempre, un placer. Bueno, qué buena pregunta y a veces la analizamos poco desde el punto de vista empresarial y de todos los niveles, yo creo. Porque dices, bueno, hago una constitución, constituyo una sociedad, digamos, y ahí meto mi ahorro, o un préstamo, o la herencia de la abuela, que todo eso forma parte de un patrimonio personal. Correcto. Y entonces tú y yo decidimos, voy a permitir poner ejemplo, invertir y constituir una empresa, y esa empresa es como una extensión de nuestro patrimonio, porque recordemos que al final somos socios los que integramos la sociedad, en este caso mercantil, civil, etc. Entonces, el objetivo de crear esa sociedad, persona moral o jurídica conocida, pues es crear patrimonio o riqueza, que ya será activos fijos, inventarios o intangibles, que al final los dos socios o los 3 o los 100 socios pues son dueños de esa misma empresa y que al final tienen acciones o partes sociales que acredita que son dueños de parte de esa empresa. Pero entonces ellos además, su patrimonio personal ya forma parte de esas acciones de esa empresa, pero tienen otras cosas. Entonces a veces, como bien platicamos en otras ocasiones, distinguir mi patrimonio está todo invertido ahí, pues puede ser que nada más seas accionista, pero normalmente somos muy inquietos las personas y malos empresarios que tienen inversiones en las personas morales, pero aparte tienen varias actividades. Entiéndase, rentan un inmueble o hacen inversiones y reciben intereses o reciben la donación de un terreno, si son de familias que tienen muchas propiedades o herencias. Entonces, esta charla es como para hacernos conscientes de qué forma tu patrimonio y luego cómo a lo mejor darles ideas de cómo irlos protegiendo. Ok, yo abonaré un poco en el sentido de qué es el patrimonio. Tú lo sabes, eres también abogado y la ley, el Código Civil refiere que el patrimonio es el conjunto de bienes y derechos que integran propiamente la riqueza de una persona. Correcto. Pues estamos hablando de estos dos entes, ¿no? Recordemos que uno es la persona moral, este ente ficticio, la persona física es pues, justamente como nosotros, como ser vivos, entonces ambos pueden tener su patrimonio independiente, conjunto de bienes y derechos. Y tú referías hace un momento, que las acciones de una empresa son bienes que se convierten o pueden ser parte del patrimonio de una persona física. Correcto. Bajo este contexto, Richard, ¿qué es más importante? Para mí, pensemos, como empresario, ¿qué es más importante? ¿El patrimonio de la persona moral de la que yo soy socio o el patrimonio mío personal o ambos? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, al final del día eres parte del patrimonio o lo que generas en una empresa es parte de tu patrimonio personal. Entonces, sí me quiero remitir, Marcos, al tema de la persona física, porque dentro de los tipos de ingresos que puede recibir una persona física, como tú o yo, precisamente está el área de dividendos, por ejemplo. Y entonces el dividendo para los empresarios es el área o el tipo de ingreso que lo liga con tu empresa que creaste con tus socios. Entonces, al final del día, todo es importante, todo, nada más que tenemos que identificar y creo que de eso se trata esta charla, de decir, a ver, ubícate, empresario, donde tú, persona física, tienes invertido tu patrimonio en una empresa que te va a dar algún rendimiento en algún momento que se llama dividendo. Y es un tipo de ingresos de los que puedes tener, porque si tienes un salario de tu propia empresa es otro tipo de ingreso, o le rentas el local, es otro tipo de ingreso. Entonces, es un conjunto y más bien es ver la perspectiva de que una empresa es importante porque es parte del patrimonio de las personas físicas. Al final,
los dueños son los accionistas y esa misma acción pues yo te la vendo a ti y tiene un valor por todo lo que tiene la empresa de la que somos parte. Claro, ahora, respecto a esto que refieres, ¿qué opinión te merece el hecho de que a través de la empresa o a través de la riqueza que genera la empresa, las personas físicas se hacen de patrimonio? Pongo un ejemplo. La empresa compra el Porsche y quien lo usa evidentemente o quien lo conduce es el empresario, ¿no? Correcto. Y entonces de repente empezamos un poco con la confusión de quién es el dueño. Muy bien. O yo disfruto los beneficios, pero la empresa, la persona moral, es quien lo paga. En ese tipo de situaciones, ¿cuál es tu perspectiva? Considerando que hemos venido platicando del beneficiario controlador y de que ahora hay que reportarle al SAT quien goza de los beneficios, ¿no? Sí, al final del día, pues todas las herramientas o activos que genera o riqueza una empresa, pues sí, se trata de que el beneficio venga, ojo, vía dividendo, vía tu participación que tienes. Es un tipo de ingreso. Ahora, si tú trabajas en una empresa, que también me gustaría aclararlo aquí, maestro Marcos, que yo puedo ser dueño del local de mi empresa y recibo una renta. Puedo trabajar en la empresa y recibo un sueldo, pero además mis acciones me acreditan como dueño de un dividendo en el momento de la riqueza que genere. Ahora, si la marca de la empresa era mía y yo me meto como socio y la aporto, entonces ya la marca pasa a estar a nombre de la empresa, porque es propietario la empresa, no tú, ni yo, ni los socios que tengamos, pero es una aportación que hice, pero es parte también de mi patrimonio, porque al aportar la marca, el valor que le damos a la marca, a mí me lo vas a dar en acciones. Entonces, la pregunta, nada más matizando eso, al final, si yo utilizo el vehículo, en el caso que me dices, bueno, al final del día, si soy el socio, que además soy el mayoritario y soy el que doy las instrucciones y soy el controlador, pues el beneficio al final de ese Porsche, que no es barato, lo paga la empresa, que es patrimonio de la empresa, y tendría que tener un objetivo muy claro el uso de ese carro, no nada más el beneficio es para mí, por estatus, o habría que ir identificando qué es lo que la autoridad está buscando, quién es el verdadero y para qué, ¿no? Claro. Tienes ese patrimonio. Ahora, si nuestra empresa es rentar vehículos de alta gama para los empresarios como tú y como yo, pues bueno, ahí cambiaría el objetivo. Pero si al final vendemos pollos y traemos un Porsche, bueno, ahí viene un punto clave, que como autoridad lo entendemos, entiendo. Claro, totalmente. Ahora, bajo esta perspectiva, ¿qué opinión te merece? Voy a ir un poquito ya acercándome al patrimonio de las personas físicas. Correcto. ¿Cómo podemos proteger el patrimonio pensando en estos casos en donde le sorprende, por ejemplo, al socio la muerte, ¿no? Bien. Y de repente él trabajó y muchas de las cosas que él generó, la riqueza que él generó, estaba incorporada en la persona física, perdón, en la persona moral. Correcto. Y de repente ahí, ¿cómo crees que debería de buscarse la protección? Yo sé que no hay una receta, digo, sí. De lo que hemos platicado resulta un poco más complejo, pero en ese tipo de asuntos, ¿cuál es tu recomendación o cuál es tu perspectiva de relación o con relación a la protección patrimonial? Correcto. Ya llegó la hora de ir dando así como algunos consejos para cómo protegerlo, porque dices, bueno, ya sé que tengo esto, tengo el otro, pero ¿cómo lo cuido, no? La empresa como tal, sabemos que los estatutos, desde ahí empezamos. En el tema de la empresa, en los estatutos debería de estar protegido el patrimonio de los socios hasta el grado de decir, hoy el día que falte uno de ellos, por las causas de rescisión o liquidación de la empresa, ¿qué va a pasar con lo que cada uno tenemos? Ahí hay reglas muy claras y yo recomiendo que, hablando de entidades o empresas, le pongan mucha lupa a los mismos estatutos para saber qué va a pasar el día que un socio se retire, porque hay entidades que dicen, el día que el socio se retire o muera, liquido a los beneficiarios y ya no quiero saber algo de tu familia porque no son empresarios o no tienen nada que ver con el negocio. Entonces, desde ahí viene la protección, maestro. Otros tenemos que tocarlo, los seguros de vida, de educación, del vehículo, de todo el patrimonio. Creo que es un tema cultural. Honestamente, poca gente conozco que compre seguros que protejan el patrimonio. La mayoría es gasto médico mayor, que sabes que te puedes enfermar, pero oye, algún día te vas a morir. Entonces, sí recomiendo que veamos, le echemos un ojo a los seguros y fianzas. Habrá empresas mejores que otras, pero desde el estatuto incluso pudieras decir, tenemos que asegurar todos los activos. Y yo no sé si en tu experiencia que has revisado actas constitutivas,
hay una cláusula donde diga eso. Yo no he visto una que diga como tal. Se buscará a lo mejor proteger el patrimonio asegurándolo. Fíjate, ahora que refieres eso, sin duda algo que es vital es el aspecto del el gobierno corporativo. Es un tema que creo que está como descuidadón. Por ahí, teóricamente o en la técnica legal se está retomando, pero lo que refieres es muy importante porque generalmente cuando creamos una empresa, vas ante el notario, te pide los nombres de la empresa. Por cierto, si quieren saber cómo constituir una empresa, en nuestra página en www.marcosgutierrez.mx hay 2 documentos importantes de los pasos de cero a cómo constituir una empresa. Pero vas ante el notario, te pide 3 nombres, te los autoriza la Secretaría de Economía y le dices, me voy a dedicar a la venta de pollos rostizados, ¿no? Y el notario con eso te entrega un proyecto, pues lo lees, como te quieres, como dices, ya le estoy pagando al notario, que es un abogado, pues lo firmas y listo, ¿no? Sin atender cuestiones básicas como que las refieres. Honestamente yo no he visto algún acta, y he visto mucho en mi vida, en donde desde la Constitución se prevean estos temas. Correcto. Y además es muy importante desde el gobierno corporativo, Richard, porque justamente ahí se vienen estableciendo, sobre todo cobra mucha relevancia cuando se establecen desde ahí lineamientos que van a trascender. Correcto. Por ahí estadísticamente se dice que las empresas familiares, o sea, la primera generación las constituyen, la segunda las consolidan y la tercera las destruyen. O sea, que estás hablando de los nietos, ¿no? Los papás, el hijo y el nieto. Y parte de eso es esto, en que no se establecen estos lineamientos de gobierno de corporativo, de decir cómo sí y cómo no y hasta qué grado de injerencia. Y el otro tema que referías, que sin duda es relevante, es el tema de los seguros. Y bueno, últimamente es muy conocido el tema de asegurar al todo, pero lo que tú refieres ahora es decir, aseguramos los gastos médicos, pero no aseguras, por ejemplo, a la persona clave, ¿no? Correcto. O el know-how del negocio, o cosas de ese tipo que sin duda pueden ser como la diferencia entre que si fallece el empresario, fallece el fundador, esa continuidad. ¿Por qué? Pues porque finalmente a lo mejor al no tener un seguro no hay cómo solventar esa carencia o esa ausencia, ¿no? Del hombre clave, ¿verdad? Fíjate que ahorita que hablamos de seguros, me acabo de enterar hace 3 días de una persona especializada en seguros. Su nuevo producto ya es, y desgraciadamente en México aplica, ya contra secuestros, contra temas ya de seguridad muy clave, ya desarrollaron un producto. La aseguradora dice, oye, pues es para empresarios y para cualquier persona, pero ofréceselo a los empresarios de un seguro particular ya de tu grado de riesgo de que te secuestren a ti o a algún familiar. Entonces imagínate, digo, ¿a dónde hemos llegado? Pero es protección patrimonial, porque al final del día un asunto de estos, pues pagas todo tu... te puedes quedar en bancarrota incluso por situaciones de este tipo. Entonces, otro tema que no quería dejar pasar, hablando de intangibles, porque el intangible también, ahora que pasó la pandemia, yo decía, bueno, si no hubo estímulos fiscales y demás, y te hacen pagar porque el negocio está en marcha, según, pero al final tienes una marca, ¿por qué no la consolidas? ¿Por qué no la registras? Que esa te va dando valor a la empresa, puedes ir amortizando, te da crédito a la empresa, pero mucha gente por cultura, Marcos, no lo hacemos, ¿verdad? Y relativamente es rápido y menos costoso y te da más beneficio a futuro. Entonces también es una manera de proteger el patrimonio, las marcas. Llegaste a un punto fundamental porque además creo que en mi experiencia este tema sí se ha subestimado. Correcto. En 2 rubros yo lo veo. Uno, el hecho de que si yo tengo una marca, un diseño industrial, una imagen, algo que es de mi inventiva, tenerla registrada. Bien. Pero el segundo punto, donde creo que también se ha subestimado, es que estos registros se han convertido como, en teoría, fáciles de hacer, pero no bien hechos. Y les voy a poner un ejemplo para nuestros amigos. Digo, actualmente hay un programa, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, de estímulos, en donde te subsidian el 90% del costo de los derechos para registrar tu marca. Y la verdad es que te sale muy barato. Estamos hablando como de 380 pesos para el derecho que pagas al INPI para registrar tu marca. El tema fino es al momento de registrarlo, porque un producto, una marca, un logotipo,
la ley establece diversas clasificaciones y subclasificaciones, y entonces de repente he tenido casos donde me dicen, oye, fíjate que hice una búsqueda fonética nada más, fonética que tiene que ver con sonidos, y no hay un registro. Sí, pero hay otras cosas que se deben registrar, no solamente los fonemas, sino también las imágenes, Sí, sí. y eslogan, es correcto. colores. Y entonces muchas veces se queda la gente con que no apareció ahí, pero no se da cuenta de que hay otras subclasificaciones. Y entonces, por ejemplo, yo quiero registrar algo en una clasificación que tenga que ver con servicios de asistencia con animales, y lo trato de hacer, resulta ser que no es viable por ahí. Y entonces, pero bueno, pero en la clasificación que tiene que ver con muebles de oficina, ahí no está registrado este nombre, y entonces lo registro, aunque yo me dedico al tema de las mascotas, ¿no? Correcto. Y entonces, de repente estamos cayendo en este absurdo de tener una protección que realmente no es protección, porque lo estás registrando en una subclasificación o en un rubro que prácticamente tú no te dedicas a eso. Entonces, esa parte, y que qué bueno que la sacaste a colación, Richard, porque es cierto, es una manera de proteger nuestro patrimonio a través de una marca, y que estando bien hecho o bien consolidado, sí te puede potencializar de una manera importante por el valor que le pueda, ¿no? Comentabas algo de las clasificaciones. Yo tengo el ejemplo en la oficina, el logo y los colores bien bonito que te diseñó X, y no funcionó. Entonces la persona especializada se aventó casi un año, o sea, el proceso fue casi de un año para hacerlo como debe ser. Y entonces cuidó la imagen, todo lo que acabas de mencionar. Y las clasificaciones son muchas. Entonces, yo hago todo esto, espérate, velo especificando. Entonces, sí recomendamos que protejan la marca. La marca ya es de la persona moral, va subiendo su valor como vas facturando, etcétera. Entonces, el beneficiario, ya sea el socio o los beneficiarios, si falleces o lo que sea, pues ya tienen un patrimonio ahí, que es lo que hay que evaluar, de eso se trata la charla. De lo que llevamos hasta ahora, Richard, yo me atrevería a comentarle a nuestros amigos que no hay una medida, no hay una fórmula mágica, ni hay una receta específica para decir puedo proteger de manera integral mi patrimonio, sino que se requieren varios aspectos, y sin duda se requiere de un especialista, o inclusive de varios. Ahora, bajo este contexto, Richard, hay otro aspecto que a mí sí me gustaría que nos abordaran, porque tú eres ahí un experto y has profundizado mucho en el tema, y que tiene que ver netamente con las personas físicas. Correcto. Que es lo que se conoce como patrimonio familiar. Y platícanos qué es el patrimonio familiar y cómo funciona en Quintana Roo. Muy bien. Bueno, el patrimonio familiar, ubicamos una persona física y tiene sus ingresos por todos lados, pero esos ingresos y esos beneficios normalmente se convierten, como todos nosotros, en una casa, en el patrimonio familiar. Tenemos familia, y dice entonces el Código Civil del Estado de Quintana Roo, en una parte del código establece que cualquiera de nosotros que somos residentes en el Estado de Quintana Roo podemos proteger, bueno, lo principal, que sería la casa, o en su caso una finca o una granja, o dependiendo de dónde estés y de dónde vivas. Entonces, Quintana Roo tiene, como todos los códigos de todos los estados, no sé, nos van a ver de muchos lugares, pero en México, en todos los estados podemos proteger la casa. ¿Con cuánto? Con un monto establecido por la propia ley, ¿verdad? Que andará, como en la última vez lo evaluamos, 1,5 millones, vamos a suponer, pero pues por ahí a lo mejor se puede llegar a 3 millones dependiendo de la redacción del código, si recuerdas. Sí, totalmente. Solo aquí metiendo la cuchara como paréntesis, un dato estadístico que a mí me asustó, pero es real, no había quedado en cuenta, es que el común de las personas, lo más que llega, o sea, el promedio es una casa, un bien inmueble es lo que llega a adquirir. Son muy pocas las que llegan a la barrera de comprar dos. Hay muchas que inclusive no alcanzan nunca en su vida a comprar un bien inmueble. Luego, ¿esto de qué habla? De que es un bien que cuesta mucho trabajo a nuestro país adquirir, y que tenemos esta figura que la ley establece para proteger, creo que es el bien patrimonial por excelencia, la casa. Todo el mundo anhelamos o queremos tener una casa propia, creo que todos anhelamos. Entonces, y es un tema como que debería ser, así como ya es un hábito, compro un auto y tengo que estar asegurado, el tema es, tengo una casa y debería de inscribirla, debería de formar mi patrimonio familiar para efecto de protegerla, porque algún ejemplo, Richard, que nos puedas compartir de cómo es fácil perder una casa.
Sí, bueno, ahorita que estás comentando eso es como que tengo la casa, pero habrá alguna pregunta que digan, oye, pero para eso está el seguro de contra incendio, ¿no? Entonces ya estén pensando que eso es otra manera de protegerlo, ¿no? Aquí es proteger la casa, porque si como empresarios eres muy inquieto como tú, Marcos, que eres bien inquieto y andas en muchas cosas, pues en alguna de esas tengas algún tema fiscal, que somos más especialistas en esos temas, o legales, pues puedes poner en riesgo la casa. Es decir, tengo una deuda, soy deudor de alguna persona, alguna empresa y no tengo cómo cubrir y yo firmé, etcétera, pues bueno, y si la casa está a mi nombre, pues y no está protegida con esta fórmula del código, pues puede venir la autoridad o el acreedor a embargártelo, ¿verdad? Entonces ahí está el punto, o sea, no, oye, ¿y qué significa entonces? Nada más para terminar aquí, pues si haces este proceso que relativamente rápido, y que por supuesto tú lo haces, ya me dijeron que tú lo haces, vas al juzgado, lo inscribes, el registro público, entonces nadie podrá llegar a la casa y embargarte y entonces está protegida tu familia. Claro, ese era el punto que decía, no se te olvide que lo que significa es eso, que no nos la pueden embargar. Cuando constituimos el patrimonio familiar ante el juzgado, se convierte en inembargable, y entonces ya nadie nos lo puede quitar, ¿no? Entonces sí es muy importante, sobre todo pensando, pues todos los que tenemos hijos pensamos en la protección para con ellos, ¿no? Te interrumpo porque hace un momento decías, bueno, habrá quien apenas consiga una casa en su vida, pero habrá quien sí tenga varias. Entonces dice, bueno, ¿y de qué se trata? O sea, eso es por familia. A ver, si tengo mis hijos y ya son mayores de edad y tienen su familia y ya les heredaste o les donaste la casa, bueno, no te has muerto, les donaste, ¿verdad? Ellos pueden constituir un patrimonio familiar de esa casa. Entonces ya será la de mi esposa y la mía aquí y de mi hijo y su esposa allá. Entonces puede haber una estrategia o planeación legal donde protejas todas las casas con esta figura. Totalmente. Ahora, quiero compartirte, Richard, y bueno, a nuestros amigos, dos casos que tuve en mis manos cuando trabajaba en la Procuraduría respecto de cómo personas, es que dijiste, tú que eres muy inquieto, no necesitas ser tan inquieto, te basta con ser desatendido, con ser descuidado para poner en riesgo tu patrimonio. Voy a poner dos casos. Uno, el primero fue este que les platico. Lo vimos en un juicio cuando yo era secretario de acuerdos en el Tribunal Fiscal, en donde una señora se divorcia, en la condena de divorcio le entregan un bien inmueble y lo único que tenía que hacer era inscribir la sentencia de divorcio en el registro público en donde quedaba establecido que ella era la propietaria. Bien. No lo hizo por la razón que fuese. Posteriormente, el que era su esposo tiene un problema con el SAT. Llega el SAT, le embargan, no pagó impuestos, le embargan la casa porque cuando van al registro público, tú eres el propietario. Cuando ella se entera, acude justamente al tribunal y dice, oigan, pues es que me están quitando mi casa. Mira, aquí tengo la sentencia del juez de divorcio en donde me dice que yo era la propietaria. Ya hemos platicado en otras ocasiones que en Quintana Roo el efecto traslativo de dominio pleno es la inscripción en el registro público. Si no, no existe. Exacto, y entonces como no tenía inscrito, la sentencia fue desfavorable para ella, perdió una casa solo por ese descuido. Y el segundo punto es un conductor le impone una multa federal de tránsito porque iba a exceso de velocidad en una carretera federal, la multa más o menos de 23,000 pesos, toma, se la da a su patrón porque él era chofer de una empresa, el patrón supuestamente la paga, pero él, o sea, sí la pagaron, pero él quedó también como responsable. ¿El patrón? El conductor. El conductor. El conductor no lo atiende, lo olvida, va la Secretaría, bueno, la Hacienda a cobrarle la multa, decir, oye, tenemos registrado aquí que nos debes una multa, no los atiende, prácticamente los ignora, dice, no, yo no debo nada, no es mi responsabilidad, el asunto crece, el crédito llegó más o menos a 75,000 pesos, pero como no obtuvo el pago, el SAT se fue por el tema de, no me pagaste esta multa, le embargan la casa. Sí. Y atiende el asunto un día que llega una notificación y le dice que tenía que ir a la oficina recaudadora para que le devolvieran un dinero porque su casa ya había sido adjudicada en favor del fisco. Es decir, como no pagó, el SAT la embargó, la sacó a remate, sí, y la diferencia es la que le iban a devolver, pero prácticamente ya había perdido la casa, ¿no? Por una infracción de tránsito. Exacto. Entonces, de ahí la relevancia, la importancia de proteger el patrimonio familiar o un bien inmueble
que es lo que permite la ley para efecto de evitar estas contingencias. Correcto. Y que, como dices, ni es caro ni es complicado, solamente es cosa de hacer Hacerlo, el trámite, ¿no? de hacer el está la trámite. ley. Sí, sí, y bueno, aquí contigo pues lo podemos hacer. Claro. Lo estábamos promocionando precisamente, ¿te acuerdas? Decir, bueno, pues vamos a difundirlo porque es una cuestión de cultural, más bien. Ahora, viene el tema, ya vimos como desglosado, patrimonio de la empresa, la importancia de cuidarlo, de fortalecerlo, el patrimonio de la persona física. Pandemia nos dejó muchas historias justamente de personas que fallecieron y no tenían el testamento, por ejemplo. Correcto. Y entonces por ahí hay otra figura, Richard, que seguramente tú conoces, el tema de la donación de los bienes en vida, ¿no? Lo que algunos conocen como la herencia en vida, y que a mi consideración también es una forma de proteger este patrimonio. Correcto. Al respecto, ¿qué opinión te Sí, merece? qué bueno que lo toca. Y en los diferentes foros lo hemos platicado. También es un tema, una herramienta, yo veo, fiscal, financiera, que le puede servir a cualquier familia, pero poco conocimiento tenemos. La donación en línea recta, por lo menos en lo que nos dedicamos, pues está exento, no hay tope. Y entiéndase línea recta, exacto, hijos padres, padres hijos o esposos concubinos. Entonces, yo creo que es una manera de protegerlo y de incluso delegar sin que le causes un efecto fiscal a tu hijo, padre o esposo concubino, porque es lo único. Fuera de esas figuras ya no está exento, sino, oye, mi primo, mi tío, pues no, eso grava. Pero entonces, poniendo el ejemplo, Marcos, si tengo 3 casas y tengo 3 hijos ya mayores de edad, ¿verdad? Que sería lo ideal. Bueno, pues yo te dono, la donación es en vida, te dono una casa a ti, hijo, 1, 2 y 3, y para ellos sería exento, entonces ya no se concentra todo en mí. Y con eso, si yo me meto en algún tema del que acabas de platicar, soy deudor de alguien, pues al final también ya distribuí a la familia, a los hijos en este caso, pues las propiedades. Entonces, yo sí lo recomiendo ampliamente. Oye, y podrías preguntar, ¿hablas de casas? No, ¿qué puedes donar? Puedo donar dinero, por supuesto, lo que sea. Si es de mi propiedad, yo lo puedo donar. Entonces, oye, que yo no quiero ser socio de esta empresa, pero soy el dueño de la marca, Marcos, pero mi hijo quiere entrar y es el que tiene el dinero. Entonces yo le puedo donar la marca a mi hijo, poniendo un ejemplo, y él ser socio de la empresa y aportar la marca, por ejemplo. Pero entonces a mi hijo ya no, sí le trataría la propiedad, pero ya no sería un ingreso fiscal para él. Entonces, qué bueno que tocaste el punto, porque la donación es muy importante. Y documentalmente, si tú me dices, si yo en un año le paso a mi hijo $1 millón o de pesos, ¿qué tendría que hacer formalmente? Pues es, según la ley en Quintana Roo, pues un acta donde simplemente acredite que soy su papá y ya será ingreso exento para él, por ejemplo. Claro. Ahora, puede haber una cuestión de temor al tema de la donación de los bienes, sobre todo los padres hacia los hijos, decirles que hay una figura legal en donde ustedes pueden donar un inmueble y pueden quedar como los beneficiarios, y la casa, por ejemplo, no se puede vender, no se puede disponer de ella hasta su fallecimiento. Correcto. Que es lo que la gente conoce como heredar en vida. A mí me parece que es una forma muy segura, muy transparente, y que de alguna manera puedes inclusive simplificar las cosas posterior, más bien de manera anterior a tu muerte, y que eso puede causar de repente muchos problemas, ¿no? Y finalmente, con lo que me gustaría cerrar es a ver si coincides en el sentido de que hacer estas técnicas o aprovechar esos beneficios de la ley para proteger nuestro patrimonio no implica ningún tema ilegal, no implica ningún tema de pagar indebidamente o dejar de pagar impuestos, sino más bien lo que se busca es justamente cuidar el fruto del trabajo de toda nuestra vida, y cómo lo podemos distribuir de mejor manera. En algunos casos, como en el caso de la donación, sin duda hay beneficios fiscales que no costarán, que serán en beneficio del donante. Habrá otros en los que a lo mejor no necesariamente hay un beneficio fiscal, pero a mí me gusta pensar en que está por encima del tema de un ahorro de impuestos mi paz, la tranquilidad, la estabilidad de mi familia, y saber, por ejemplo, en el caso de la protección del patrimonio familiar del Código Civil, que este inmueble, así sea chiquito, ese es intocable. Exacto, y que por lo menos pase lo que pase, aún y cuando le debe a Electra, no vendrá y no me cobrarán, no me echarán de la misma. Correcto.
Richard, ha sido un deleite platicar contigo. La verdad es que el tiempo se va súper rápido. Que eran 3 horas. Entonces, pero antes de irnos, me gustaría por favor que invitaras a nuestros amigos. Vamos a tener un desayuno en donde vamos a platicar a profundidad de estos temas. Entonces, me gustaría que les invitaras a nuestros amigos. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, se fue rapidísimo el tiempo, pero creo que tocamos los temas muy importantes. Y sí, en ese desayuno pretendemos convivir con las personas y darles más detalle de cerca de todos estos temas, en beneficio de ellos y de su familia. Claro. Pronto estarán viendo en nuestras redes la invitación para el mismo y no hay como estar informados para la mejor toma de las decisiones. Y pues bueno, cualquier cosa, por favor, pueden contactarnos. Y el día de hoy agradecemos, nos contactan en nuestras redes sociales, nuestra página www.marcosgutierrez.mx y ¿dónde te pueden encontrar a ti, Richard? En la misma página, porque te dije que acabo de registrar la marca y estoy en el proceso pero contigo me encuentran. Muchas gracias por estos programas, profe. Lo digo en nombre de todas las personas porque le has invertido tiempo en hacer estas cápsulas de información. La idea es que la gente pueda tener mejor información para una toma de decisión más adecuada. Y finalmente agradecer a Nordenhaus, que es esta tienda de cocinas alemanas de primera calidad que nos alberga el día de hoy para poder platicar aquí. Y pues bueno, tienen que venir a conocerlas, unas cocinas extraordinarias, hechas a la medida, hechas desde Alemania y que tienen que conocerlas. Dense una vuelta aquí en el showroom. Muchas gracias. Gracias. Estamos acá y pronto nos vemos.